¿Qué pasó el día de ayer en la audiencia de impugnación contra la decisión del Ministerio Público de no investigar? Contra la decisión del Ministerio Público de archivar la denuncia. ¿Qué pasó? Nos están informando varios medios de comunicación que sí hubo una resolución y que es relevante. El juez federal revocó la decisión del Ministerio Público de no ejercer la acción penal. O sea que le ordenó al Ministerio Público que continúe investigando, que siga la investigación. Aquí hay un dato bien interesante, una observación interesante, un análisis que me han hecho varios compañeros. Este asunto, pues como muchos saben, es mediático y ya se contaminó desde hace rato de lo político. Me están comentando que debido a que Morena está siendo atacada por estas razones, por estas acusaciones. Entonces, fíjense lo que me comentaron, los dejo a su criterio. Vía la misma presidencia de la República, por ahí llegó la orden a la fiscal general de México, Ernestina Godoy, para ahora sí que presionar a los jueces. Digo presionar, no digo ordenar. Digo presionar porque los fiscales no pueden ordenar a los jueces, dar una orden, ¿verdad? Son poderes independientes, ¿verdad? El Poder Judicial pues es independiente del Ministerio Público. Entonces yo digo que presionar, bueno, así lo quiero creer, que no fue la presidenta de la República la que ordenó, sino que fue la fiscal Ernestina Godoy la que presionó al Poder Judicial, en este caso al juez, para que reabriera la investigación. Quiero pensar que así fue, una presión mediática. Quiero pensar que no fue por órdenes de la misma presidenta de México. Como ya lo dije, Morena ha estado siendo golpeada por esta situación, por esta denuncia, por los hechos que anteriormente han acontecido. Ya ven que cuando nosotros, la iglesia, hacemos eventos, inauguraciones de templos, presentaciones apostólicas, siempre regularmente se invita a políticos. A veces los políticos tienen un puesto, como por ejemplo Yunes estaba en el área de asociaciones religiosas en el estado de Veracruz. Por eso asistió al Pirata Fuente. Pero de ahí se agarran los enemigos y empiezan a atacar a Morena, ¿verdad? Empiezan a atacar a Morena, que Morena es aliado de la iglesia. Aunque Yunes era en aquel momento, cuando fue al Pirata Fuente a Veracruz, Yunes era representante de, no recuerdo si era de la Secretaría de Gobernación, de Asuntos Religiosos a nivel federal o a nivel estado de Veracruz. Pero era asuntos religiosos, si mal no recuerdo, a nivel estado de Veracruz. Esa fue su calidad de asistente al Pirata Fuente. Pero los enemigos se agarran de ahí para atacar a Morena, a los políticos de Morena. Por ejemplo, a Bellas Artes invitó a Martí Batres, el del grupo de Timbiriche, también se le invitó. Entonces, pues siempre en los eventos se invita a los políticos, a los diputados, es parte de, pero los enemigos se agarran de ahí para atacar a Morena, ¿verdad? Entonces, más aparte los hermanos que están ahí en Morena, ¿verdad? Muy populares nuestros hermanos, que son senadores y diputados del Partido Morena y que también son de la iglesia. Entonces, se agarran de ahí para atacar a Morena. Entonces, me está comentando aquí un analista, me pareció acertada su opinión, que muy probablemente por esas razones se decidió desde la presidencia de México. Se decidió, yo quiero pensar presionar, no quiero pensar ordenar, a los jueces, al juez, para que reabra la carpeta, la investigación, y se siga investigando. Y así poder aliviar un poco las críticas contra el partido Morena. Bueno,
Ese es un análisis nada más. Lo dejo a su criterio. Esperemos que no sea así, porque se supone que vivimos en una división de poderes. Habemos 3 poderes en México: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y cada uno es independiente del otro. Sí es un sistema de contrapesos. Sí es cierto. Pesos y contrapesos. Una estrella floja, pero no como para ordenar, ¿eh? Probablemente para meter presión. Por eso digo, quiero pensar que fue presión, no orden. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? Sí hubo una resolución. Sí hubo una resolución del juez y, como ya lo dije, el juez decidió revocar la decisión del Ministerio Público de archivar las investigaciones y de no ejercer la acción penal. Entonces, por lo tanto, el Ministerio Público ahora se encuentra libre para seguir investigando. En consecuencia, se ordenó reabrir la carpeta de investigación. Está comentando ahí unos hermanos abogados, no sé si estuvieron ahí en la audiencia o en Puente Grande. Están comentando que pidieron audiencia privada. El que pide la audiencia privada es el Ministerio Público. Bueno, me parece acertado. No hay objeción contra eso. Y sacaron a los que estaban ahí presentes, ¿verdad? Están comentando ahí unos hermanos en las redes sociales, también en medios de comunicación, algunos de los detalles que pasaron ayer, que se presentó una defensa de oficio en favor de la iglesia, una defensa de una defensora pública, pues, creo que de apellido Padilla, y que comentó la defensora Padilla que no había leído todo el expediente completo. Entonces, es lo que les estaba comentando ayer en los anteriores videos. 2.500 hojas para 10 días es mucho, son muchas hojas. Entonces sí se requería, yo creo que de perdida, como decimos acá en Sonora, de perdida, por lo menos un mes para leer eso. Les comento, hace unos días para leer 150 hojas me tardé 3 horas y me cansé, es un agotamiento. Entonces, sí, podríamos decir que tenía razón la defensora Padilla en decir, pues no estoy actualizada de la carpeta de investigación, son muchas hojas, no la he leído toda. Podría tener razón, le podríamos dar la razón. Entonces ahí lo que procedía era volver a pedir un diferimiento de audiencia. ¿Sabes qué, juez? Dame perdido 3 meses más. Bueno, dame un mes y medio más para poder hacerme de los autos de la carpeta, para poder leerla. Desconozco por qué la defensora pública no pidió aplazar nuevamente la audiencia. Hay audiencias que se aplazan hasta 10 veces en 2 años. Así se las pongo. No hay problema con aplazar audiencias. No sé, desconozco si la defensora pública pidió diferimiento, nuevo aplazamiento de la audiencia para poder actualizarse de todas las hojas de la investigación del expediente. Pero no es fuera de la ley pedir diferimiento de audiencia. Puedes pedirlo hasta 10, 11 veces. Hasta la 12ª puedes iniciar la audiencia. Entonces, eso hubiera sido lo más factible de hacer. Desconozco si lo pidió o no y si se le negó o no. Entonces, bueno, nos están diciendo medios de comunicación, algunos hermanos que creo que estuvieron ahí, se están comentando que se presentaron 3 defensores particulares de la iglesia para pedir el relevo, o sea, para sustituir a la defensora pública, la defensora de oficio, la que proporciona el Estado gratuitamente, y que se les fue negado el relevo por parte del juez. Si eso fue real, porque estoy hablando de lo que están comentando en las redes sociales, si eso fue real, se me hace extraño que se hayan presentado 3 defensores particulares de la iglesia en la audiencia y pedir relevo
si eso se hace con por lo menos una semana de anticipación o un mes de anticipación. O sea, en cuanto tú tienes te contrata tu cliente, tú inmediatamente vas al Ministerio Público, a la unidad que corresponda, y entregas la promoción, entregas el escrito, donde tu cliente te nombra como su defensor particular, defensor privado, en términos del artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que todo acusado tiene derecho a una defensa pública técnica idónea. Entonces, eso se hace pues desde que te contrata el cliente. Haces el escrito y lo promueves. Te lo sellan de recibido. Y ahí mismo en el documento protestas el cargo. Y ahí mismo pides copias del expediente. Archivos electrónicos, copias fotostáticas, todo lo que tenga que ver con el expediente. En el mismo documento, en la misma promoción. Entonces, pero eso se hace, te digo, desde que te contrata el cliente, con un mes de anticipación, 2 meses de anticipación. De ahí te nombra como su defensor particular, privado. Ahí mismo protestas el cargo. Firmas de que protestas el cargo. Entonces se me hace, no sé, raro que en plena audiencia lleguen 3 abogados particulares a solicitar el relevo. Y para sustituir a la defensora de oficio, que no está mal, siempre es mejor una defensa privada, y si son 3 abogados, pues mejor. Entonces, pero lo curioso, lo raro, es que que hayan llegado, están comentando, que llegaron en plena audiencia. Entonces, tenía razón el juez en negárselo, en negarles el relevo. Casi en el 90% tenía razón el juez en negarlo. Porque tuviste, pues desde que te contrató el cliente, desconozco quiénes sean los abogados, quién sea el equipo de abogados, quién sea el despacho penalista. Desconozco quiénes sean, Pero sí, si eso sucedió así como están comentándolo en las redes, eso debió haber sido con anticipación. Entonces, está algo complejo, porque igual se puede alegar también, por otro lado, se puede alegar también una violación al derecho del acusado a nombrar al defensor que él quiera nombrar. ¿Verdad? Sí, por un lado el juez pudo haber tenido razón. Oye, ¿cómo llegas a plena audiencia? Pero por otro lado, si lo vemos desde el otro ángulo, si llevaban el nombramiento, los abogados, los 3 abogados, si ya llevaban el nombramiento por escrito, donde se les autorizaba, se les nombraba como defensores particulares, y el juez les negó, entonces el juez está violentando el derecho del acusado a nombrar al abogado de su elección y de su preferencia, o a los abogados de su elección. Vamos acomodando las cosas. Ahorita dije que el juez tenía razón. Sí, si llegan sin el nombramiento, ¿ok? Si los abogados llegan sin el nombramiento, sin el documento donde se les designa como defensores particulares del acusado o de los acusados. Ahí sí tendría razón el juez. Es que habría que conocer bien el asunto, cómo estuvo la audiencia. Ojalá pudiéramos ver un video para ya poder hacer un análisis más profundo. Si llegan sin el nombramiento, sí tiene razón el juez en negar el relevo. Pero si llegaron con el nombramiento de los acusados, donde nombran a los 3 abogados como sus defensores particulares, lo presentan ante el juez y el juez lo niega, entonces el juez estaría violentando el derecho que tiene el acusado de nombrar a la defensa que él quiera nombrar en su libre decisión. Entonces estamos viendo aquí dos escenarios. Por eso digo, ojalá pudiéramos ver la audiencia, una videograbación, un video, para poder analizar mejor cómo estuvo el asunto. Ahorita solamente estamos
pues especulando sobre los escenarios que pudieron haber ocurrido. Ahora, si se cumplió el escenario segundo, donde llegaron los 3 abogados con el nombramiento y el juez les negó el relevo, entonces los acusados pueden acudir al amparo indirecto contra la decisión del juez de no aceptar el nombramiento que les fue conferido. Digamos, en el caso en que los 3 abogados llegaron con el nombramiento por escrito, ¿verdad? Para relevar a la defensora de oficio. Entonces sí pasaron algunas curiosidades, como lo están comentando en redes sociales. Se me hizo curioso o extraño que haya una defensora de oficio, porque tienen mucho trabajo los defensores de oficio. Tienen mucho trabajo, muchos asuntos. Atienden a los que más los están buscando. Y a los que no los buscan, pues no los atienden. Y batallan para prepararse, porque tienen mucho trabajo. Entonces se me hace extraño que haya una defensa de oficio, ¿verdad? No que no sean buenos. Pueden ser hasta mejores que un particular, porque ahí trabajan. Están en constante contacto ahí con el tribunal, con los jueces, con los secretarios. Entonces, son buenos, pero el detalle es que tienen mucho trabajo los defensores de oficio. Entonces me hace raro que haya una defensora de oficio en este asunto tan importante, ¿verdad? Se me hace extraño. Lo ideal es que hubiera una defensa pública de un despacho, un corporativo especializado en materia penal, de por lo menos 3 abogados, así como fue que se presentaron 3 abogados, pero bueno, aquí desconozco qué fue lo que falló, pero lo ideal es que se hubieran presentado, su nombramiento con 2 o 3 meses de anticipación, y que en esos 3 meses hubieran leído la carpeta, los archivos de la investigación, y se hubiesen preparado para la audiencia. Eso hubiera sido lo ideal. Entonces, desconozco las razones por las que haya un defensor de oficio, que en este caso creo que no aporta, no ayuda, porque como les acabo de comentar, tienen mucho trabajo. No es que no estén preparados, pero tienen mucho trabajo. Entonces lo ideal es una defensa pública, pero que esté preparada, como les digo, con meses de anticipación. Pero bueno, la audiencia se llevó a cabo, como ya sabemos, en el complejo de Puente Grande, Jalisco. Se realizó a puerta cerrada porque el Ministerio Público pidió que fuera así, ¿no? El Ministerio Público tiene facultades para pedir, cuando son asuntos mediáticos o delicados, que la audiencia sea privada. El juez consideró que el carpetazo del Ministerio Público no debía sostenerse. Por lo tanto, la investigación debe continuar. Eso es lo que consideró el Ministerio Público. En esta carpeta todavía no se considera a los acusados como imputados. Todavía no se les han leído los cargos. Solamente se está ordenando que se reabra, ¿verdad?, la investigación. Entonces, pues aquí, ahora sí que tuvieron éxito los denunciantes. En esta ocasión ganaron la impugnación. Y como les dije hace rato, porque esto ya se convirtió en un asunto político, y tal parece que la orden viene desde la máxima autoridad de este país. Entonces el juez de control ordena al Ministerio Público seguir investigando, ordena la reapertura formal de la carpeta para que haya la posibilidad de nuevas diligencias y una eventual judicialización. ¿Qué es la judicialización? Es pasar al tribunal, pedir audiencia al juez para leer los cargos a los acusados. Esa sería ya la judicialización. Ahorita estamos en etapa de investigación. Está en etapa de investigación. Entonces el carpetazo
o el archivo pierde ya su vigencia y el asunto vuelve a etapa de investigación, ¿ok? Se pueden citar a supuestos testigos para que rindan alguna declaración, abrir líneas de investigación, todo lo que conlleva una investigación, ¿no? Como ya sabemos, la audiencia se diferió el pasado 16 de abril y pues sí se llevó a cabo. Estábamos con expectativa, había pronosticado que probablemente no se iba a llevar a cabo porque había muchas hojas y debió haber sido así, se debió haber pospuesto nuevamente. Pues ya lo están comentando, la defensora de oficio no lo había leído todo. Entonces lo ideal era que se volviera a posponer para que la defensa pues se actualizara completamente de los archivos de la investigación, cosa que no sucedió. Entonces tal parece que esto se está reabriendo por presión de las máximas autoridades de este país, inclusive por presión de la prensa. Entonces concluyó la audiencia del día de ayer. Por esta ocasión, los denunciantes ganaron y sus abogados ganaron la impugnación. Se reabre las investigaciones, pero hasta ahí, ¿ok? O sea, el Ministerio Público tiene que seguir investigando para ver si encuentra indicios para poder llevar a los acusados a una audiencia en la que se le tengan que leer los cargos.